En este laboratorio tenemos que inyectar un objeto arbitrario en el sitio web, en este caso PHP, está hecho en PHP. Podemos ver aquí que usa un mecanismo vulnerable a serialización. Y entonces lo que vamos a hacer para resolver este laboratorio dice que creemos e inyectemos un objeto malicioso serializado y eliminemos el archivo morale.txt que se encuentra en el directorio home de Carlos. Acá dice también de que necesitamos tener el código fuente para poder resolver este laboratorio, ¿no? Son las credenciales. Y entonces vamos a loguearnos. Pero antes de loguearnos, accediendo al sitio web, podemos verificar entre todos ellos acá que en el código fuente nos devuelve en la parte inferior un comentario que nos dice to do refactor once, que es como decir de que se ha actualizado esta librería. Entonces, el bar suite de por sí ya detecta también esto. Por ejemplo, si vamos a la sección de target, podemos verificar aquí que existen rutas que el bar suite ya las detecta, pero no hace las consultas, pero sí las detecta. Por ejemplo, aquí está el del to do, el del comentario HTML y acá hay otros enlaces. Podemos ver acá también de que en libs nos sale el custom template, solamente que no ha hecho la solicitud, pero sí figura. Entonces vamos a enviarlo al repeater. Entonces enviamos y vemos que nos devuelve OK, pero no nos devuelve ningún contenido, ya que al ser PHP, este código, al ser de por sí un lenguaje backend, entonces cuando hagamos la solicitud, mientras el código no haga ningún print hacia la ejecución, entonces no vamos a tener ninguna respuesta. Por ende, no podemos ver el contenido del archivo PHP. En este caso, existen algunas formas de poder eh, verificar si se tiene acceso a los archivos. Por ejemplo, una de esas opciones es, por ejemplo, poner BK, que es de backup. Entonces, en este caso no nos devuelve. Podemos, por ejemplo, usar Alt. Tampoco, pero una opción muy interesante que a veces se presenta es que cuando se edita estos archivos mediante la consola o mediante un editor, puede ser de que este genere archivos residuales como copias de seguridad o que puede ser de una u otra situación. En este caso, por ejemplo, una forma de poder acceder a la copia de seguridad es mediante el carácter virgulilla, que es este de acá, que es como la cabecita de la ñ, la parte superior. Entonces, por ejemplo, si le damos aquí, vamos a ver que ahora sí obtenemos el código del el archivo customtemplate.php. Analizando un poco este código, podemos verificar que se trata de una clase llamada customtemplate que tiene este contenido aquí, que tiene un constructor, que tiene una función, una función que se llama template locket, tenemos una función llamada getTemplate, tenemos otra función llamada saveTemplate y tenemos un- una función que es guión bajo destruct. Entonces, eh, con respecto a la parte de PHP en clases, las funciones que llevan dos guiones bajo al inicio, como por ejemplo el construct y el destruct, son funciones que les llaman métodos mágicos, en este caso Magic Methods. Entonces, son métodos que a diferencia de otros métodos que tienen que ser llamados, estos siempre se ejecutan en diferentes secciones de la vida del objeto, pero siempre se ejecutan. Por ejemplo, el constructor se ejecuta cuando declaras un objeto y el destruct es cuando dejas de utilizar el objeto y entonces este objeto se destruye. Por ejemplo, aquí podemos ver de que existe un Carlos, dice que Carlos creía que esto era una buena idea. Por ejemplo, vemos que acá hace un file exist para verificar si un archivo existe y luego hace un link. En un link es una
función de PHP que lo que hace es eliminar un archivo. Bueno, quitarle el enlace al archivo, pero figura como eliminar. En este caso podemos ver que lo que hace es eliminar el archivo lock. Entonces lo que ahora vamos a hacer en primer lugar es iniciar sesión para poder ver qué es lo que está ocurriendo y dónde se encuentra el objeto serializado. Vamos acá, vamos a My Account y nos logueamos con las credenciales que nos proporciona. Ahí está. Vamos a la sección de proxy. Vamos a este de acá y podemos ver aquí que tenemos una sesión y si se encuentra, como dijimos, mediante se encuentra serializada el objeto sesión. Vamos acá, le damos el objeto user, le damos repeater. Entonces aquí tenemos el repeater, podemos ver acá. Nos encontramos con el contenido normal del sitio web. Ahora, al ver el objeto sesión, bueno, el valor de la cookie sesión, podemos ver aquí que nos encontramos con un objeto, este objeto de la clase user, que tiene dos atributos. Los atributos son username con valor winner y access token con valor esta cadena de aquí que hace relación a esto. Ahora, aquí hay algo que hay que señalar. De por sí, cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando, eh, digamos, un objeto serializado, en este caso se envía de esta manera, eh, la vulnerabilidad de serialización se presenta exactamente cuando el objeto deserializa el sitio web deserializa el objeto y entonces recupera esa información y lo utiliza para el proceso normal del sitio web. Entonces, pero la vulnerabilidad se encuentra presente exactamente cuando se deserializa el objeto. Más allá de que si este objeto está corrupto o es incorrecta la sintaxis interna ya del objeto, o si es que no se agregan ciertas variables y entonces no se puede ejecutar completamente la función. Pero la vulnerabilidad no se encuentra en lo que va después de la deserialización, sino la vulnerabilidad se encuentra exactamente en la deserialización. Por eso es que uno puede explotar una deserialización, aún así luego el sitio web bota un error. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el sitio web quiere recibir lo que vendría a ser un objeto de la clase user. Entonces, si por ejemplo encontramos otra clase, por ejemplo, no sé, noticia, entonces nosotros podríamos crear un objeto de la clase noticia y lo que haría el sitio web sería deserializar este objeto y luego pasarlo a el contenido y entonces va a haber un problema. ¿Por qué? Porque el sitio web está queriendo recibir un objeto de la clase user, pero está recibiendo un objeto de la clase noticia. Entonces va a ocurrir un error, una excepción y puede como que no se evidencie en el sitio web de que hay un error. Pero aún así eso ocurra, la vulnerabilidad de deserialización ya se lleva a cabo, ya que la vulnerabilidad se explota exactamente en el momento en que se deserializa, más no en lo que ocurra después de la deserialización. ¿Por qué hago observación con respecto a esto? Porque ahora vamos a intentar usar otro usuario que no sea, mejor dicho, vamos a utilizar otra sesión, otro objeto serializado que no sea de la clase user. Entonces, para esto vamos a ver aquí. Tenemos la clase custom template, entonces nosotros podríamos crear un objeto de la clase custom template. Entonces, por ejemplo, vamos a usar como muestra esto de aquí. Copiamos esto, lo vamos a pegar aquí. Y vamos... Ah, no, un ratito. Copiamos esto. Lo pegamos aquí. Ya está.
Entonces vamos a intentar armar un objeto de la clase custom template. Entonces vamos a pegar esto, vamos a copiar por ejemplo custom template, vamos a ver que tiene un arquito de 14, entonces vamos a poner 14 aquí porque es la cantidad de caracteres de la clase, en este caso custom template. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros creamos un objeto serializado, este objeto no va a pasar por el constructor, ya que nosotros no estamos declarando un objeto directamente, sino que ya estamos pasando por referencia a un objeto creado. Entonces, no requerimos cumplir con todas las especificaciones. Por ejemplo, el look file path y tener también el template file path. Simplemente podemos ir por lo que nos requeramos. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí la función de struct. Nosotros queremos llegar aquí, ¿por qué? Porque queremos eliminar un archivo, porque nos dice que tenemos que eliminar el archivo morale.txt dentro de el directorio home de Carlos. Entonces, para acceder aquí necesitamos entonces setear el valor de la variable logFilePath. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces no vamos a tener dos atributos, solamente uno. En este caso se va a llamar logFilePath porque es el que queremos que se elimine, que se ejecute más que nada. Entonces pegamos acá esto, vemos que la longitud del logFilePath es de 14, entonces ponemos acá 14. Luego de eso validamos que luego de ello vamos a enviar el valor de ese log file path que queremos eliminar. Entonces, por ejemplo, el archivo que vamos a reemplazar aquí, que al fin y al cabo se va a eliminar, tiene que ser el archivo morale.txt. Y esto está dentro del directorio home del usuario Carlos. Home Carlos. Luego de ahí, el acceso que no nos interesa, porque lo único que vamos a hacer es acceder directamente a ese objeto y eliminarlo. Ya, entonces aquí lo tenemos. Entonces, de esta manera decimos un objeto, el objeto de la clase custom template tiene un atributo. En este caso el atributo es simplemente logFilePath y su valor es homecarlosmorale.txt. Entonces, ya teniendo esto, calculamos la longitud de Morales para no cometer errores. En este caso la longitud de Morales es 23, entonces tenemos que reemplazar acá el 6 por un 23. Y ya teniendo este objeto serializado, vamos a pasarlo por base 64 aquí. Entonces, cambiamos este valor por esto, aplicamos los cambios, vamos a ver que aquí todo está normal y vamos a hacer el envío de este objeto. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a cargar este objeto serializado. Este objeto serializado va a pasar por esta sección en el cual no va a pasar por el constructor porque el objeto ya está configurado, pero cuando termine toda la ejecución de esta solicitud, entonces el objeto ya no se va a utilizar. Entonces, al ya utilizarse el objeto, porque ya ha sido ejecutado el proceso del sitio web, entonces el objeto se va a destruir. Y al destruirse el objeto, va a acceder acá a la magic function, el magic method de struct, y entonces va a eliminar el archivo que teníamos como valor de logFilePath, que sería homecarlosmorale.txt. Entonces enviamos esto. Cuando enviamos esto vamos a ver que va a generar un error 500, un error interno server error. Esto significa de que ha habido un error al intentar luego de serializar. Vamos a ver acá. Un serialize file. Ha habido un error, pero podemos ver aquí que igual no nos ha generado. Vamos a validar exactamente qué es lo que ha pasado. Podemos ver que tenemos aquí el custom template.
Tenemos también el log file path. Tenemos el string con el valor. Entonces acá puede ser que lo que haya faltado aquí sea el punto y coma. Vamos a intentarlo. Le damos aplicar cambios y le damos enviar. Ver acá que nos sigue saliendo un error, pero en este caso es un error diferente. Podemos ver que el error aquí ya no es un error al realizar la deserialización, sino es un error porque se ha encontrado un usuario inválido. ¿Esto a qué se debe? Como comenté, el sitio web requería un objeto de la clase user y le hemos enviado un objeto de otra clase, en este caso es la clase custom template, pero como podemos ver aquí, el error se ocasiona luego de la deserialización. Eso significa que igual el objeto ha sido cargado y entonces se ha llevado a cabo la explotación de la vulnerabilidad. Por ello es que cuando accedemos al sitio web podemos verificar de que nos dice que el laboratorio ha sido resuelto de manera satisfactoria.